Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que estéis viendo este vídeo. Os doy la bienvenida, soy Héctor, a una jornada más de nuestra sección de entrevistas. No estamos en directo, estamos en diferido, así que, bueno, no sé exactamente cuándo vamos a lanzar este vídeo. Lo más probable es que hoy, viernes 9 de febrero, sobre las 8 de la tarde, esté ya publicado, pero si no, cuando lo veáis, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaba off the records de este libro que me acompaña desde hace ya veintitantos años. Vamos a hablar de taoísmo y de otras filosofías, cosmovisiones orientales. Tengo dos invitados de lujo que conocí vía Twitter y me enamoré de sus hilos, de los hilos de Twitter que compartían, de esa sabiduría que transmiten, y son Lila y Enmayu. Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí estamos. Bueno, ambos habéis estudiado filosofía y ambos, si no habéis terminado, estáis cursando un máster en estudio de Asia Oriental, si no me confundo. ¿Vale? Y os Absolutamente. animo a todos, voy a poner el link, la dirección de su Twitter en el cuadro de búsqueda de este vídeo, la tenéis ahí. También lo tenéis en la miniatura de presentación del programa, porque es bastante la información que suelen compartir en Twitter sobre estas temáticas, bueno, en filosofía oriental, taoísmo, hinduismo, que tuvimos la semana pasada un programa sobre hinduismo, que seguro que vamos a hablar hoy de él. Os agradezco mucho que estéis con nosotros hoy, de verdad, Gracias a ti, hombre. y me gustaría lanzaros la primera pregunta, porque yo siempre he tenido la duda de qué es realmente el taoísmo, qué es el Tao, y os lanzo esa primera pregunta para empezar. A ver, antes de empezar a una suerte de definición, hay que aclarar que el taoísmo es un poco reacio a estas conceptualizaciones que normalmente hacemos en Occidente, en el sentido de acotar un significado en una frase o en un tratado. Entonces, lo que voy a ofrecer aquí es más bien mi lectura del taoísmo, que no tiene que por qué coincidir con la lectura del taoísmo que han hecho pues gente pues más ilustrada respecto a este tema o que ha profundizado más. Luego ya, una vez, antes de hacer la definición como tal, o como yo percibo el taoísmo, creo que también es muy importante decir Ujú. qué no es el taoísmo antes de pasar a una definición de qué es. Porque en estas temáticas normalmente hay mucha confusión, sobre todo por el área de información en la que estamos, que sean Ujú. tantas informaciones contradictorias entre sí y demás. Yo creo principalmente que el taoísmo no es lo que nosotros entendemos por una Ujú. religión. Si por religión entendemos de seguir a alguien, de rezarle, de ir a misa, vamos, lo típico que tenemos en las cosmovisiones judio-cristianas, ¿no? De adoración. Tampoco es una doctrina en el sentido, si por doctrina entendemos tener unos determinados principios y llevarlos a cabo de determinada manera, estableciendo a partir de esos mismos principios. Tampoco es una suerte de Ujú. autoayuda, entendido desde un punto de vista de es que esto va a mejorar tu vida y tienes que seguir estos tópicos o estos pasos para pues, alcanzar una plenitud vital o algo así. Y por último, también diría que tampoco es como mucha gente ha acusado a la doctrina taoísta como una suerte de pensamiento individualista Ujú. anarquizante. Es verdad que el taoísmo tiene como ese interés en el individuo, porque en la interiorización, pero no veo que, pero en realidad tiene aplicaciones políticas, sociales incluso, aunque esto sea más típico en el confucianismo, en el taoísmo también está. Y ya, a lo mejor pasando ya a lo que considero taoísmo, hay que tener en cuenta que tanto el taoísmo como el confucianismo, como el Ujú. moísmo, el legalismo, todas estas visiones filosóficas chinas nacen en un tiempo determinado, que es en el tiempo de los reinos Ujú. combatientes de la historia de China. Tal título, pues claro, indica que fue una época en que había muchas guerras, porque lo que nosotros pensamos como la China unificada se dividían muchos reinos o estados, o como quieras llamarlo, que estaban enfrentados entre sí. Entonces, para solventar esta crisis política empezaron a surgir todo este tipo de cosmovisiones, que ofrecían una suerte
tratados individuales, pero que a su vez también tenían una aplicación social. De hecho, en el taoísmo hay mucha aplicación social, por mucho que se considere que es algo que se lleva solo de cara al individuo. Por ejemplo, en el Tao Te Ching mismo, pues se habla mucho de la actitud que tiene que tener el Exacto. gobernante con su pueblo. Se habla mucho de esas sociedades anteriores, que también lo hace mucho el confucianismo, aquellos tiempos en los que todavía reinaban los anteriores emperadores y demás. Entonces, yo diría que el taoísmo es una cosmovisión que se concreta en una suerte de estar y ser en el mundo, en el sentido de es una orientación vital, una perspectiva vital que nunca es cegada. Siempre tiene ese amplio horizonte de miras, que podríamos decir. Y claro, es que el taoísmo, claro, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Tao? ¿O qué entienden por Tao? Pues claro, es que buscar una definición, algo que el propio Lao Tzu Que dice, no, él mismo se reconoce como, yo no no se sé lo puede que es el definir, ¿no? Tao, no lo sé, no sé, claro, no sé qué es, pero yo en este libro te voy a decir cómo es. O luego Swansea, que dice, en vez de voy a definir el Tao, te voy a decir cómo vive el que vive en el Tao. Entonces, siempre el lector tiene que hacer como una especie de labor hermenéutica siempre que lee estos textos. De hecho, el Tao Te Ching es un libro que da igual cuántas veces lo leas, nunca vas a extraer como Sí. el significado completo. Y en cada lectura probablemente tengas una percepción distinta del Tao Te Ching. Entonces, claro, delimitarlo es un asunto complejo por lo indefinible que es. Podíamos imaginarlo como una suerte de unidad metafísica anterior a todo tiempo, pero claro, esto es que es muy especulativo. No, pero es cierto que las distintas lecturas, en mi caso, que ya tengo unos años, yo lo leí por primera vez con 20, Mm, lo volví a leer con 30 y pocos, mm. y ahora ya con 30 y 12, 13 que tengo, lo volví a leer también y me he ido centrando en aspectos concretos del libro. Y es verdad que Mm, es ambiguo, o sea, hay una interpretación ahí que tú puedes hacer de mm. distintos pasajes, Es ¿no? ambiguo a propósito. Sí, ¿no? Pero Mm, entonces, ¿qué principios consideráis que sí podemos saber qué es el Tao? O sea, aparte de esa posición, ¿no? De esa guía, que mm, sí podemos mm, establecer mira, estos son 2, 3 elementos que esto sí es verdad que puede definir al taoísmo en relación con otras. Si existe, si se puede. mm. Claro, al taoísmo, al igual que tantas filosofías orientales, hay que tomar en cuenta que nosotros en Occidente tendemos mucho a la definición, a la concreción y sobre todo a los dualismos también. Somos unos grandes expertos en crear dualismos donde a veces en un principio no tienen que, o sea, no se tienen por qué dar. Y en el caso del taoísmo, al igual que en el hinduismo, en el budismo, en todas estas filosofías, vemos que tienen una tendencia más práctica, en el sentido de, tiene una orientación más vital en el sentido de que tú no puedes partir, de que no era una doctrina, en el sentido de, tú no puedes partir de unos principios que se concretan y esos se llevan a efecto. Entonces, en la vida, es al revés, es la vida más o menos lo que te va haciendo vislumbrar esos principios. No sé, a lo mejor en el hinduismo si tiene la misma percepción Sí, o... de hecho, bueno, en los cuentos hindús de habla, ¿no? De Mm, tradición oral, mm, hay un montón de cuentos donde te enseñan que precisamente la teoría queda como un poco a un lado y lo que realmente prevalece es la práctica. Hay uno muy bonito de un barquero que acoge a un hombre que quiere pasar de una orilla a otro y este hombre ve que, pues, que él está remando en su barca y le empieza a preguntar, bueno, ¿y tú sabes la profundidad del río? Y el que está remando le dice, pues no sé la profundidad del río. Le empieza a preguntar, bueno, ¿y sabes de qué madera está hecha tu barca? Y él, pues no sé de qué está hecha. Y en este vaivén de preguntarle cosas, la barca se hunde y tienen que nadar. Entonces el barquero le dice, bueno, ¿y tú sabes nadar? Y él le dice, pues no. Y entonces le responde. Sí,
digamos que sí, que tienes en el taoísmo también, de hecho, sobre todo, más que en el libro del Tao, porque es verdad que el libro del Tao, del Tao Te Ching, de Lao Tzu, tienes una sensación de eso, de abstracción, Sí. de ambigüedad, incluso de contradicciones. Esto yo creo que sobre todo en el libro de Zhuangzi, el libro del maestro Zhuang, queda más concretado, porque lo que él te da son ejemplos de cómo vivieron ciertos taoístas. Ciertos Y en ese maestros, ¿no? sentido O sí, sea, claro, ciertos maestros, y mediante su conducta sí que puedes tener esa aproximación, sobre todo, e incluso se puede rastrear una suerte de crítica que me atrevería a decir ontológica hacia nuestra metafísica tradicional antes de que llegase, porque esto todo es muy anterior. Por ejemplo, con el tema de posicionarse en determinadas doctrinas, cuando uno dice A, pues uno dice A y otro dice B y otro dice C. Eso en Swansea está y dice, bueno, es que al final te da igual decir A, B o C porque en verdad es lo mismo, es absurdo posicionarse. Un poco también como es muy típico también del budismo. Sí, bueno, Nagarjuna en su libro El abandono de la discusión básicamente lo que hace es invalidar toda teoría del conocimiento y toda discusión porque dice que, bueno, que al final el entrar en este debate es simplemente recurrir como a creer que las cosas tienen una esencia y una naturaleza y de ahí viene la vacuidad del budismo, ¿no? Que realmente las cosas son porque hay una interdependencia entre ellos. O sea, el padre es padre porque hay un hijo y el hijo es hijo porque hay un padre, pero por sí mismos no hay una esencia que determine que eres padre o que eres hijo, ¿no? Sino la relación entre las cosas. Claro, la interdependencia, de hecho también eso está presente en el taoísmo igualmente. Sí. O sea, la interdependencia entre todos los seres. Eso sí os quería preguntaros sobre aparte de la dualidad, que sí quería preguntaros sobre el yin y el yang, sobre el vacío, porque sí es verdad que en el Tao Te Ching se habla de la utilidad de una vasija, es el vacío, la de los radios de la bicicleta es el vacío. ¿Qué papel tiene el vacío en estas teorías, no? Porque tú lo comentabas, Lila, sobre en el budismo, o sea, en el Tao el vacío parece, ¿no? Como el agua, ¿no? Como el tema de hay que ser como el agua, ¿no? Así de plan Bruce Lee. ¿Qué papel tiene el vacío en estas tradiciones? Claro, el vacío además bueno, podríamos decir que es un concepto, manipulando a lo mejor un poco la esencia de la doctrina, que se ejemplifica con lo que has mencionado de la inutilidad. De hecho, dicen, cuanto más inútil, mejor. Cuanto más vacío, estás lleno. En el sentido de, cuando tú te pierdes toda esa carga conceptual, todo ese armato ya no solo ontológico, sino también de valores morales, de imposiciones que vienen de fuera. De hecho, también en el libro del Tao se habla de esto, que se puede gastar como una crítica al confucianismo, con lo de con las leyes y las virtudes. Cuando aparecieron las leyes y las virtudes es síntoma de que la sociedad está en decadencia. De hecho, la presencia de esas leyes y esas virtudes, ahí se ve a lo mejor una suerte de teoría política que gasteamos en el Tao y que es verdad que no se ha prestado mucha atención a este matiz. Entonces, claro, en el vacío, el problema es que aquí cae otra vez Occidente en intentar como dar una imagen, ¿no? Bueno, sí, de eso os quería vacío, preguntar imaginar... luego sobre cómo en Occidente lo hemos metido todo por el prisma ese del supermercado. Ese sí, ¿no? De ese supermercado de creencia, como decía Lipovetsky, que es un ensayista, me gusta mucho. Y eso sí os quería preguntar luego más tarde sobre realmente si estamos interpretando bien las cosas, porque tú lo decías, Mayo, al principio sobre qué es el Tao, que no es porque ya hay Tao para negocios, es como el arte de la guerra, es un Tzu para los negocios, hay Tao para cualquier cosa, aplica el estoicismo, bueno, no es el estoicismo igual, esa burbuja que es estoicismo, hacer flexión y poco más. O sea, como todo lo hemos mercantilizado de tal manera que al final vamos cogiendo solo lo que nos ha llegado, solo lo que interesa, ¿no? Lo que interesa, exactamente. Y además no lo hemos contextualizado muchas veces, porque incluso ves el ejemplo que mencionas del arte de la guerra, en verdad simplemente era un tratado para solventar una situación concreta, de cómo en ese estado de los reinos combatientes, cómo conseguir, y eso también está en el Tao, de que un superestado domine a los pequeños. Y en el Tao además te dicen exactamente lo contrario. Es el pequeño el que domina a los grandes.
y hay que reconocerse pequeño, y de ahí también la noción de vacío. Cuando una vez uno se reconoce débil, que está vacío, que está ligero, que no tiene peso, esto además suena también un poco nietzscheano, ¿no? Esto del estar vacío, de perder toda esa tradición anterior que ellos estaban construyendo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en verdad, aquí se vislumbra la filosofía vital, en el sentido de localizas que en verdad tienes una metáfora, pero profundizar esa metáfora no es entender el significado o utilizar el proceso imaginativo o el conceptual como hacemos, porque en Occidente siempre operamos en verdad como los escolásticos medievales, en el sentido de el objeto lo percibimos, lo pasamos al concepto, y una vez que lo pasamos al concepto podemos decir que hemos comprendido el objeto. Pero claro, el vacío, no hay objeto alguno ahí, Sí, no sí. hay nada, no hay ninguna imagen previa en que imaginárselo. Pues en verdad, a lo mejor en esa ausencia, en esa nada, es cuando precisamente un individuo o un colectivo o una sociedad puede empezar a construir. Por eso digo que esto siempre huele muy nietzscheano, muy incluso en las sociedades contemporáneas se tira mucho por este mensaje sectario, ¿no? Sí. De hay que borrar todo lo anterior y empezar a crear una sociedad nueva. Sí, tabula rasa. Entonces yo creo que... exactamente. De hecho, en el hinduismo también hay esta idea de vacío que se da de manera, además, un poco diferente que en el budismo, yo creo. Sí, bueno, yo creo que respecto a lo que planteas del taoísmo, creo que el ejemplo más claro respecto al vacío en otra perspectiva sería el sufismo, con la fana, ¿no? Con la autoaniquilación. El dejarse vacío precisamente para poder llegar a tener un contacto con Allah. Bueno, no tanto con Allah, sino con lo que está por encima de Allah, que es lo absoluto. Y necesitas para eso pues determinadas prácticas dependiendo de la tarika, o sea, de la comunidad filosófica, religiosa, mística, sufí a la que pertenezcas, pues vas a utilizar unas prácticas u otras. Por ejemplo, los derviches girovagos, que son estos famosos sufís que dan vueltas, que son muy famosos en el ámbito de Turquía, pues lo que hacen es eso, es dar vueltas y dar vueltas con una mano en la tierra, una mano en el cielo, así, ¿no? Con esta posición, dando vueltas, 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 hasta que entran como una especie de éxtasis que les permite el desarrollar pues esta fana, esta autoaniquilación. Pero bueno, sí, en el hinduismo también está con la típica imagen que tenemos arquetípica del yogi que está 800.000 años sentado con el brazo ahí en lo alto, con el brazo para arriba, exactamente, que lo que busca es como sobrepasar el cuerpo, sobrepasar las limitaciones de la mente y con ello pues vaciarse de todo lo que implica el ser un hombre, ¿no? Que es lo que nos restringe. De hecho, lo has mencionado muy bien con el tema de la aniquilación del yo. Claro, es una pérdida del yo en la medida que uno se da cuenta que ese yo, en verdad, es un constructo. Porque, ¿ves? El yo también es otro concepto que, ¿cómo lo definimos? Cuando piensas en tu yo, exactamente ¿a qué te atienes? ¿Qué es tuyo? Porque tuyo, en verdad, tu personalidad puede ser perfectamente que la hayas construido para sobrevivir en un contexto social determinado. Tus gustos, a lo mejor tus gustos simplemente son inclinaciones momentáneas que tienes durante una etapa de tu vida, luego eso cambia. Entonces, claro, esta noción también del cambio y de reconocer el yo en una perspectiva más universal. Y por eso coinciden muchas veces lo de eliminar el ego, o sea, va por ese camino, o sea, eliminar el ego para trascender, ¿no? Como decía Lila, ¿no? Para aniquilarte, ¿no? Y en pos de conectarte con la divinidad, con lo absoluto, o sea, se iría por ahí. Por eso en ese caso hay muchas tradiciones que coinciden en eso, ¿no? Sí. De hecho, incluso podríamos decir que en realidad casi todo misticismo, incluso el cristiano tiene la misma noción, o sea... A ver, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de taoísmo, hinduismo, sufismo, todas estas perspectivas pueden llegar a ser consideradas como la parte mística de una filosofía, de una tradición que luego se convierte en religión, como nosotros entendemos, porque tienen prácticas y ritualística. Entonces es como que hay siempre
una vinculación muy estrecha con la mística. Y de hecho muchos hindúes que practican el el hinduismo, consideran bueno, pues que es una religión mística y que pasa más allá del dogma y de las reglas. Más que nada, precisamente porque tanto el hinduismo como el budismo tienen en común el hecho de que no hay que tomarse tan en serio tampoco su religión. Y eso ya es una cosa que hace que se relativice y que empiecen a entrar otras perspectivas y se dé más validez a muchos puntos de vista. Y esto al final es lo que intenta la mística, ¿no? Como de una manera individual también entender el resto de posiciones y poder llegar a contactar desde tu camino hacia lo elevado, hacia lo absoluto, vamos. Claro, pero ves, esto también es una cuestión interesante con el tema de la trascendencia, porque yo, por ejemplo, en el Tao, a ver, acá aclarar que el del maestro son los canónicos, entre comillas, del taoísmo, no hay presente, que bueno, es un libro que solo tenemos claro que Zhuangzi escribió algunos capítulos, los otros son añadidos de discípulos, incluso se mezclan muchos discípulos que intentan mezclar el confucianismo con el taoísmo, pero en principal, en los textos principales que nos han llegado, no hay como una noción muy clara de lo que es la trascendencia, o entendida la trascendencia como este paso de la vida al más allá, de lo que hay después de la muerte. De hecho, yo creo recordar que el único apunte que en Zhuangzi vemos de esta noción es que simplemente nos dicen que la muerte es como un despertar, pero no nos dicen qué hay después. No hay como una promesa a una vida mejor en el sentido de las religiones occidentales. En plan, si tú cumples estos requisitos y te abnegas al mensaje divino, vas al cielo. Sí. No hay una recompensa como tal. Simplemente es como un reconocimiento, o sea, no lo persigues porque tengas un fin teleológico a la manera aristotelista. Claro. Como una recompensa, ¿no? O sea, tienes que actuar así porque vas a tener una recompensa. Sí, exactamente. Hay dos conceptos que sí me gustaría preguntaros antes de seguir con la comparativa entre el taoísmo y otras cosmovisiones, que es el yin y el yang y el wu bei o no hacer. Porque claro, el yin y el yang, aparte de verlo tatuado mucho en la playa, alguna gente, yo muchas veces pregunto, ¿sabrán realmente lo que es? ¿No? Y en algunos coches, ¿no? Esa dualidad es lo mismo que interpretamos nosotros en Occidente, son cosas antagónicas. ¿Qué es el yin y el yang? Eso me gustaría preguntaros. ¿Es la visión antagónica? Es que el yin y el yang, en verdad, es como un símbolo que se toma además para identificar al taoísmo. O sea, nosotros cuando vemos el yin y el yang, si uno tiene cierta idea, aunque sea un poco vaga, lo identifica con el taoísmo. Precisamente porque también hay que diferenciar que había dos taoísmos en el principio, en el sentido de que primero era un taoísmo filosófico, normalmente se habla de esta separación, y después ya posteriormente, sobre esas bases filosóficas, se estableció lo que diríamos un taoísmo religioso, con unas prácticas, con una mitología. Ahí es cuando aparece la simbología del yin y el yang interpretada como taoísmo, como ya religión taoísta, que comparte ciertas nociones y otras no. Pero en verdad nosotros interpretamos el yin y el yang como una suerte de dualidad. Cuando decimos, pues yin es la parte que corresponde a tal, yang es la otra parte que corresponde, cuando en verdad la misma noción del yin y el yang, incluso cuando uno lo ve ilustrado, en verdad no hay ninguna dualidad. Ambos se alimentan de lo mismo. Entonces aquí vemos todo lo contrario, una ruptura con la dualidad. O cuando lo tienen todas las filosofías orientales, esta circularidad que en verdad se basa en una observación fáctica de la naturaleza. Ves nacer las cosas, ves que se mueren, hay una transformación constante. Y aquí entra el otro concepto, lo que diríamos el Wu Wei, con el tema de normalmente se ha traducido o lo han interpretado como fluir. Es verdad que puede que sea la traducción más aproximada, pero por otro lado da también pie a equívocos, porque da la sensación que es como una cosa pasajera y que el sabio simplemente se limita a seguir ese ritmo, cuando en verdad yo creo que deberíamos contemplarlo desde la perspectiva de considerarlo una transformación.
la vida es cambio, es devenir, un poco heraclíteo. Sí. Y el sabio lo que tiene que hacer no es simplemente limitarse a ser un mero contemplador de este cambio, es sumirse en ese cambio y posteriormente esto también tiene una aplicación política. Cuando se dice el sabio que es político y sigue el Tao, tiende a la no acción. Esto de la no acción y se interpreta como una especie de pasividad. Sí. No, simplemente la no acción es contemplar ese paso, sumirse en él, y eso no quiere decir que el pueblo se desarrolle según su naturaleza. Aquí te aparece otro concepto importante, que es la naturaleza original, que normalmente lo interpretamos para los individuos, retornar a esa naturaleza. En los pueblos pasa exactamente lo mismo. El sabio solo intervendrá en ocasiones pues, que no queda otra de intervenir, cuando el pueblo pueda aniquilarse a sí mismo, pero incluso aunque el pueblo se aniquile a sí mismo, volverá a crecer. Entonces, en ese sentido, tenemos una aplicación del Hu Wei que no se limita a ser mero fluir, o a lo mejor con esta mentalidad un poco que podríamos tachar de hippie, ¿no? Sí, el flow, ¿no? El flow, ¿no? Que normalmente se ha tendido a interpretar esto, y en verdad no es tanto así. Sí que es un fluir, sí que es un devenir, porque al fin y al cabo la vida es eso, es nuestra única seguridad. Nuestra única seguridad que estamos aquí es que las cosas cambian, se transforman, mueren y vuelven a nacer, y es constantemente así. Entonces yo interpretaría más el Hu Wei desde esa vía, más que como una contemplación meramente pasiva. Fascinante, muy interesante. Ya abriendo un poco el campo, aunque lo había estado comentando, taoísmo, budismo, confucianismo, todas estas como visiones, ¿qué puntos veis vosotros en común entre ellas? Porque a veces nosotros pensamos, esto es como las películas de artes marciales, ¿no? Todos decíamos, todos son chinos. Pues esto muchas veces interpretamos aquí en Occidente que todo es lo mismo, ¿no? Es un monje ahí en una cueva, muy anciano, con una barba. O sea, pero tiene que haber mucha diversidad. O sea, el confucianismo y el taoísmo pueden tener elementos en común, pero son distintos en esencia, ¿no? De hecho, precisamente el caso del taoísmo y el confucianismo se confunden muchísimo, cuando en verdad es que son completamente, me atrevería a decir que son incluso antagónicos, porque incluso el confucianismo no lo veo ni siquiera como una mística o una religión oriental, lo veo como una posición política. Ya sí que tenemos una posición política explícita, en el sentido de cómo hacer que el Estado, el reino, la nación, el país, lo que fuese, sobreviva en el tiempo, y cómo nosotros, con estos conceptos de piedad filial, del hombre superior, esto en el taoísmo hay una crítica además constante al confucianismo, con el tema de las leyes, de la virtud. El sabio taoísta, de hecho, se nos dice en los textos que propiamente es visto por sus semejantes como un estúpido, como un inútil, porque no es como que no tiene una aportación directa a la sociedad. Y en el caso del sí, además en el caso del sí, no, y además dice que es verdad que el buen gobernante es del que nadie habla, ¿no? Que nadie conoce. Y entonces el pueblo dice, esto lo hemos hecho nosotros. Y a mí eso me hizo mucha gracia, porque le vas a decir a un gobernante que nadie lo conozca, ¿no? Pero me pareció muy acertado. Pero te he interrumpido. Sí, y de hecho, desde la perspectiva política, es que es una crítica además muy fuerte al intervencionismo estatal, que en cambio en el confucianismo está constante. O sea, la sociedad confuciana, hay una intervención del Estado con esta figura del padre bastante fuerte. Y en el caso del taoísmo, no. De hecho, es precisamente eso. El buen gobernante es aquel que es incluso invisible, interviene muy pocas veces. Pero porque deja que el pueblo en sí mismo, según sus raíces, se desarrolle sin que haya elementos externos. En cambio, en el confucianismo, con la figura del padre, que primero es a nivel familiar, que después es a nivel de gobierno, que después es a nivel de imperio. Hay una jerarquía constante. Cuando en el taoísmo hay una ruptura con esa jerarquía, porque se entiende que todo conforma una unidad. Luego también en el caso del budismo, es verdad que el taoísmo y el budismo tienen cosas
muy semejantes, pero también es verdad que es porque cuando se transmitió el budismo a China, al menos el budismo Chan o Zen o Zazen, como se llama muchas veces, de la mano de Bodhidharma, intentó que fue un budista zen, indio, intentó para transmitir el budismo, coger muchos conceptos del taoísmo. Entonces, para que ese budismo pudiese integrarse mejor en la cosmovisión del pueblo chino de entonces. No sé si a lo mejor ves también semejanzas en el caso del hinduismo o... Bueno, está el budismo indio, ¿no? Que es el que también. está propiciado por las campañas de Ashoka también. En el caso del hinduismo, pues el hinduismo es que es muy diverso. La gente tiende a pensar que, bueno, hinduismo politeísta y ahí están en la India. Y en realidad tampoco es que sea una religión politeísta. Es una religión panteísta, es una religión donde también está pues estos conceptos del yin yang y el hu wei, lo que pasa que desde otra perspectiva. Y bueno, pues en el hinduismo es también muy diverso, hay muchas perspectivas y cada perspectiva está muy arraigada pues a la zona en la que se vive. Por eso hay también tantos dioses, ¿no? Que bueno, que los dioses en realidad ya vienen planteados desde los Vedas, pero hay muchas tradiciones porque depende de la familia, de la región, y todo está como más vinculado a lo local. Y cada uno pues va interpretando las cosas desde pues su plano y su perspectiva. Entonces, en ese sentido sí que las religiones en general orientales tienden más a digamos, como a priorizar la parte individual. No es tanto como un general, que esto es muy típico de Occidente, ¿no? De universalizar todo. Todo es universal para todo el mundo y ya está. Pues en Oriente no tanto. De hecho, esto se ve hasta en la medicina. Nosotros tenemos una medicina general que es para todos y, sin embargo, en la medicina, por ejemplo, china o la medicina ayurveda india, pues son cosas que están concretadas para cada tipo de cuerpo, que lo llaman en la India doxa, para cada individuo, y es un plan, porque al final es que no todos somos iguales. Y esto también es una cosa que sale en el hinduismo, que tú vas a un bosque y sí, todos los árboles son árboles, pero si te fijas, uno tiene 3 ramas, otro tiene 18, uno tiene las hojas más bonitas, el otro digamos que más feas, subjetivamente hablando, y al final, aunque parezcamos lo mismo, no lo somos. Y cada uno pues tiene que, digamos, coger la experiencia filosófica, religiosa, como él también lo entienda, e integrarlo de manera subjetiva a su vida. Claro, y en ese sentido, saber a lo mejor mucho más a la hora de interpretar estas doctrinas. De hecho, en el caso bueno, en el hinduismo, pero en el taoísmo también puede estar perfectamente presente. Una persona puede ser hinduista y acudir a la iglesia todos los domingos. Y no hay ninguna contradicción en ese modo de moverse. No. Que a lo mejor en el caso de las perspectivas más religiosas que filosóficas, aunque tiene un sostén filosófico occidentales, sí que es verdad que este abanico se delimita, ¿no? Que hay como un camino al que seguir y es solamente uno. En este sentido es mucho más amplio, depende del individuo, de la comunidad, de muchos factores. Hay mucho mestizaje también y en ese sentido filosóficamente da mucho juego, mucho más juego que tener la senda ontológica y en cierta manera porque yo siempre había entendido que el budismo zen era como una fusión entre budismo y taoísmo, y que el budismo era, aunque procedía del hinduismo, aunque hubiera cambios. Sí me gustaría preguntaros qué se diferencia realmente el budismo del hinduismo, aunque tú has dicho, Lila, que hay muy diverso, que es el hinduismo diverso, pero si es realmente el budismo zen una fusión entre el taoísmo y el budismo, y qué se diferencia el budismo, así, dos ideas que son básicas del budismo que no la tenemos en el hinduismo. Pues, hombre,
es verdad que normalmente, a ver, es que en el budismo hay muchas ramas. Tenemos el Theravada, el Mahabharata, Vajrayana, que es Sí. del Tíbet. el Zen. Entonces, muchas veces incluso la del Tíbet, sobre todo, la escuela Bon, tuvo un montón de problemas para que se le considerase budismo, porque tenía muchos elementos vinculados a las magias y a la mitología de allí. Entonces, claro, en el caso del budismo zen, es verdad que hay mucho taoísmo en el trasfondo, puesto que comenté de Bodhyarma, de cara a transmitir el... Pero sí que es verdad que en el caso de a lo mejor de otros budismos, aunque están estos conceptos en el trasfondo, no se ven de una manera tan explícita. Entonces, claro, no es lo mismo, se pueden retroalimentar, pero ves, por ejemplo, en el caso porque en ciertas interpretaciones budistas sí que se da un castigo, aunque sea mediante la reencarnación. Esta noción de reencarnación, por ejemplo, no está presente no está presente en el taoísmo. No está presente en el taoísmo, ¿por qué? Porque no se habla en ningún momento de reencarnación. Se puede interpretar en el sentido de, claro, como las cosas cambian y se transforman, pues tú te transformarás en otro ser, pero ves, esto al fin y al cabo es dar muchos saltos. No sé si en el caso del hinduismo sí que tiene más en común o... A ver, en verdad, el budismo nace en el contexto del hinduismo, nace en el siglo V antes de Cristo, en un contexto en el que el hinduismo pues ya lleva muchos años y siglos en la región de la India. Entonces, budismo e hinduismo sí que comparten muchísimas cosas en común. Por ejemplo, conceptos como samsara, dharma, liberación última, que en el caso del hinduismo es moksha, en el caso del budismo es nirvana, pues karma también, que lo hemos escuchado siempre, ¿no? Entonces sí que comparten muchas nociones. Lo que yo veo de diferente es que el budismo, aunque también parte de la premisa hinduista de que la vida es sufrimiento, porque eso es una cosa que también está en el hinduismo, es como que da un método diferente para poder salir de esa espiral o de ese samsara, ¿no? En el hinduismo pues hay mucha más ritualística. Está la jupa, ¿no? Que es todo lo relacionado con lo devocional, pues los ritos y demás. Y el budismo es como que elimina eso a través de las 4 nobles verdades, que son el dukkha, que la vida es sufrimiento, el dukkha nirodha era, creo, que es que básicamente puedes, o sea, que ese sufrimiento viene por los apegos que tienes de las cosas del mundo. Luego está el dukkha samudaya, que es que tú puedes salir de esa espiral de sufrimiento, y el último dukkha, que es el dukkha magga, que puede salir de esa espiral a través del octuple sendero. Y el octuple sendero son las bases que te dan, que es el típico símbolo de como una especie de rueda, ¿no? Que son 8 brazos, que representan los 8 brazos de una persona que es budista, o sea, lo que tiene que hacer en su vida. Y esos 8 brazos al mismo tiempo se dividen en 3 partes, que son el Pali, que es, creo que se refiere a todo lo relacionado con la actitud, ¿no? A cómo te tienes que comportar. Luego estaba el Sadi, que era la ética, y el último, que era el Samadhi, que es la concentración y la meditación, para que pues puedas desarrollarte como persona. Bueno, cada uno pues tienes la recta palabra, la recta conducta, la recta concentración, y todo eso un budista lo tiene que llevar a práctica. Pero ves, es como más interno, y aunque en el hinduismo sí que hay una parte interna, ¿no? Como puede ser pues el yoga, la meditación con el japamala y tal, la jupa, que es el ritual, es también muy importante, que es una cosa que en el budismo generalmente no se le da tanta importancia, a menos que sea el Bon o el Vajrayana, que ahí ya entramos en un budismo un poco raro. Sí. Pero ves, esos patrones de conducta en verdad en el taoísmo no están presentes. No hay ningún patrón, no hay ninguna guía
concreta. De hecho, en otro de los libros importantes del taoísmo, el de La perfecta vacuidad, de Liezi, que es el último y el menos conocido, se nos habla de un príncipe que está bastante preocupado porque dos de sus hermanos tienen dos conductas deleznables, porque uno es un mujeriego y otro es un bebedor. Entonces, un sabio va al sabio taoísta y le cuenta la situación y le dice, bueno, pues reúne a tus hermanos y háblales de la situación y a ver qué te dicen. Cuando el príncipe se reúne con sus hermanos, son los hermanos los que echan la culpa al príncipe de su conducta, porque dice, claro, tú es que eres muy virtuoso, pero eso es algo que no proviene de ti. Yo seré un bebedor y yo un mujeriego, pero es porque es mi naturaleza original. Entonces, claro, se queda el príncipe bastante demandándose los sesos, vuelve a hablar con el sabio taoísta y le dice, pues tus hermanos tienen razón, han seguido su naturaleza original, por lo cual el que debería revisar su conducta eres tú. Entonces, en verdad las concreciones morales en actitud, en un sentido teorético, diríamos, no tienen como una sanción. En verdad, un sabio taoísta podría tener cualquier actitud moral sin problema con su doctrina. Eso me gusta, aunque la habéis estado esbozando, porque son muy famosas, lo comentabais, el hinduismo, el budismo, por sus prácticas. O sea, el yoga, el tai chi, el qigong, la meditación. ¿Qué prácticas consideráis que son como más relevantes? O habéis estado comentando algunas del sufismo, del hinduismo, pero aquí muchas veces nos llega esa imagen impactante que lo que comentabais del yogi, ¿no? Haciendo cosas que parecen un fakir, ¿no? De los fakires. Entonces, ¿qué prácticas consideráis que son las más relevantes, ¿no? Porque, hombre, yo el taoísmo no sé si el tai chi, el qigong son prácticas taoístas o son distintas y se le ha añadido esa etiqueta. Claro, aquí el problema en el caso del taoísmo viene en esta primera subdivisión, ¿no? De un primer taoísmo filosófico, donde esas prácticas, al menos en los textos que nos han llegado, no están presentes. Hay una práctica del taoísmo, pero es como una conducta más del día a día, una interiorización de ciertas nociones. Luego ya es verdad que en la segunda parte, en el taoísmo ya religioso, sí que hay determinados templos donde la gente va a adorar a las deidades locales. También hay ciertas meditaciones que recuerdan mucho a las del budismo zen, con esto de concentrar tu atención en un mismo objeto y anular los pensamientos, luchar con los demonios interiores, podríamos decir. En ese taoísmo sí que hay unas prácticas. En cambio, si uno a lo mejor se inclina por un taoísmo filosófico primitivo, diríamos, este primer taoísmo, en verdad uno podría llevar una vida plena sin una meditación, porque es como que la meditación la llevas contigo, por así decirlo, ya. Estás meditando constantemente, es como... Incluso esto lo tienen los cristianos ortodoxos, ¿no? Con la oración del corazón, que es como, ellos dicen que están rezando de pronunciar estas oraciones o incluso estos mantras, ¿no? No sé, en el caso del hinduismo sí que es verdad que tiene unas prácticas un poco más concretadas. Sí, el hinduismo sí que tiene unas prácticas más concretadas, pero bueno, también depende de la persona, porque, reitero, es algo que depende mucho de la persona, no es tanto como... Yo entiendo que el hinduismo se ve como castas, dioses y poco más, pero el hinduismo es muy diverso, depende de la escuela, hay muchísimas escuelas hinduistas, depende de la persona, hay personas que van a los templos, personas que no van a los templos, personas que son hinduistas y cristianas, que son hinduistas y judías, que son... O sea, depende mucho de la persona. Pero es verdad que, bueno, generalmente pues sí que hay una tradición de ir al templo, de poner incienso, de poner ofrendas, y eso pues es una práctica espiritual para ellos, aunque luego pues claro hay otras escuelas como por ejemplo el yoga, que el yoga... Aquí, bueno, esto supongo que se hablará después, pero lo que entendemos por yoga tampoco es lo que es realmente el yoga. Que vemos aquí yoga que parece que es hacer ejercicio físico como el power yoga. Sí, pilates. Pero son
no es yoga propiamente, no es para ponerte mazado e ir a la playa a ligar básicamente, pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, sí, la meditación con el yapamala, que son los rosarios, entre comillas, hindúes y demás, son prácticas que no solo se utilizan para el ejercicio de la mente, ¿no? Para estar sosegado y tranquilo, sino también porque se entiende que cuando tú estás en ese nivel, cuando pues tienes bien purgados tus chakras, en el caso del yoga, o cuando meditas mucho y sabes tratar tu mente, estás en conciencia y eso te permite actuar bien, ser consciente de tus actitudes y poder saber que lo que tú haces va a tener una repercusión. O sea, eres conocedor del karma y de todo lo que implica el karma. En el caso del taoísmo es verdad que es muy diferente, al menos lo que he indicado según mi lectura del taoísmo, porque incluso ves las oraciones o los mantras, que al fin y al cabo son palabras que se repiten, que se memorizan, en verdad es como un poco intentar responder a la gran pregunta del principio, ¿no? ¿Qué es el Tao? Sí. Que es la gran pregunta, la que hace todo el mundo. Y es como, bueno, pues el Tao pues es el gran misterio. Y al igual que el Tao es el gran misterio, la práctica, utilizar de la palabra para acceder a ciertos conocimientos o para tener una amplitud de conciencia, sería como usar un puente para cruzar a un sitio que no existe, que no está localizado. Entonces, claro, en ese sentido es muy contrario, al menos la lectura que yo he hecho de los 3 libros taoístas, que es verdad que la gente normalmente se queda en el libro del Tao, que encima es el más abstracto, y a lo mejor había que compaginarlo un poco con las otras 3 para tener una interpretación más amplia del Tao, ¿no? Yo os quería preguntar también, me acabo de acordar también sobre los haiku, los koan. Los koan son como esos cuentos que son como dinamita mental, ¿no? ¿Qué papel juegan en el taoísmo o dentro de la filosofía oriental los haiku y los koan? Yo hace poco compartí uno que me parecía bellísimo, pero claro, también hace falta hacer un ejercicio de abstracción para ver realmente qué papel juegan o qué son los haiku y los koans. En el caso de los haikus y tanto de los koan, sí que están muy vinculados al budismo zen. De hecho, casi todos los principales compositores de haiku, ya sean Baso o Nitsura, todos eran practicantes del zen. Y el haiku fue como una concreción de esa filosofía. Porque al fin y al cabo, un haiku, si uno se fija, si lo examina desde una mentalidad occidental, con todas estas subdivisiones poéticas que tenemos y demás, lo vería como parece una cosa muy simple, pero en verdad el haiku es como una suerte de preparación a la meditación, porque se está hablando de una circunstancia, de un momento muy concreto, de un detalle muy nimio, que es precisamente lo que utilizan los budistas zen para en la posición zazen, que es sentado, que en esa posición, como empezar como diríamos, el prólogo a la meditación. Entonces, en el caso de los haikus está claro. Ya en el caso del taoísmo, sí, en el sentido de, por estas cosas que tiene en concordancia con el budismo zen, pero desde una perspectiva a lo mejor más poética, más literaria. Bueno, ya el mero libro del Tao se puede ver como un poema muy largo, o incluso el libro del maestro Zhuang se puede considerar como una suerte de recopilación de historias. Eso ya es, en cierta manera, es filosofía y literatura a la par, y es poesía también. Luego también se desarrollaron, pienso sobre todo en la poética china de las dinastías Tang y Song, ¿no? Tenemos esta figura de Li Bai muy nutrido en el taoísmo, Wang Wei también en el taoísmo desde el budismo zen. Luego tenemos a Du Fu, que a lo mejor está más centrado en el confucianismo, se ve esa crítica social en sus poemas. Incluso las grandes novelas chinas, en El viaje al oeste. Eso, precisamente eso quería preguntar, sobre novelas, expresiones artísticas influidas por el taoísmo y el resto. Si hay alguna que nos recomendáis, que destacáis.
Pues sobre todo estas, sobre todo de la dinastía Tang, su poética está nutrida tanto en el taoísmo, en el budismo zen, en confucianismo, y lo adaptan a sus poemas. De hecho, muchas veces los propios poemas incluso en Levi se habla de esta imagen, ¿no? De la droga taoísta, que también está presente esa búsqueda de la inmortalidad, de la longevidad, más vinculado a lo mejor al taoísmo, que diríamos religioso, pero en el filosófico también. De hecho, también hay ciertas recopilaciones de cuentos que nos han llegado porque la dinastía Tang fue muy prolífica en poetas, pero es verdad que no se nos ha contado que también fue muy prolífica en cuentistas, muchos de ellos anónimos. Y muchas de estas historias tenemos como ciertas lecciones taoístas transmitidas a través de la literatura, pues como en sus textos originales. Entonces sí que es verdad que a lo mejor esto también es algo más propio de Occidente, de dividirlo todo como géneros, ¿no? Esto es filosofía porque es ensayo, Sí, es un tratado, esto es poesía porque son versos, esto es prosa de ficción. Eso en las como visiones orientales no están tan presentes, porque es como que la literatura, la filosofía, la poesía, al fin y al cabo también es unitario, o sea, no hay como una delimitación de géneros, hasta que llegó el confucianismo, que en el confucianismo sí está esa delimitación. De hecho, Confucio siempre hablaba del libro que se ha llamado el libro de los cantos o el libro de las odas, como a veces se traduce. Tiene como unos textos, ¿no? El libro de la historia, el libro de los ritos, el libro de la música. Sí que tiene unas pautas, ¿no? De que esa literatura o esa poesía, esos registros históricos, sirven a los intereses del que quiere entrar en el confucianismo, porque es como que le guían. Y sí que hay una división muy clara en la China imperial confucianista, en donde la poesía es algo muy excelente, algo que revela, incluso en los exámenes para acceder a estudios superiores, tenías que tener un conocimiento de poesía y saber redactarla, pero en cambio la prosa de ficción siempre se vio como algo digno de sospechar, porque al fin y al cabo eran como invenciones, ¿no? Era como algo, aburrimiento de alguien ocioso. En cambio la poesía no, la poesía era algo de alguien elevado, de alguien que tenía cultura. Pero en cambio en el taoísmo se retroalimentan entre sí. En el caso del hinduismo está claro que también se da la misma noción. Sí, bueno, el hinduismo, cualquier libro que compres de literatura contemporánea va a tener muchísimas, bueno, contemporánea y antigua va a tener muchísimas nociones de hinduismo. De hecho, yo creo que leyendo únicamente literatura india ya vas a saber un montón de hinduismo. Porque o sea, está tan inserto en su vida, es una cosa alucinante que aún a día de hoy, en pleno 2024, la mentalidad de los Vedas sigue ahí y es que se ve perfectamente en absolutamente todo. Cómo te narran los libros, ¿no? Las historias, por ejemplo, sin ir más lejos, el Sutra del Río, que me encanta esa novela de Gita Mehta. Bueno, pues este libro es súper cortito y te enseña un montón de cosas. Te enseña perspectivas del jainismo, del budismo, del hinduismo. Y es una historia de un chico. No es un tratado tampoco filosófico. O la muerte de Vishnu, de... ¿Cómo era el autor? Mani Suri. Eso, Manil Suri, igual. O sea, te enseñan cosas desde la literatura que son muy interesantes. Y yo creo que también ocurre en el sufismo, como por ejemplo Naguib Mahfouz con, por ejemplo, el libro este del mendigo, que me lo leí hace relativamente poco y me encantó, que es una historia sufí completamente y además muy taoísta, que te la recomendé porque es súper taoísta también. En el caso incluso de la literatura japonesa, cierta literatura japonesa contemporánea también se esa continuidad con el budismo. Eso, por ejemplo, en la gran tetralogía de Yukio Mishima, ¿no? Ahí se ve una vinculación enorme. Vamos, digamos que es el budismo el que vertebra toda la prosa de principio a final. Y eso ¿ves? Es algo a lo mejor diferente que no nos pasa a nosotros. La tradición, bueno, española o extendiendo europea, sí que con la llegada de la modernidad, siempre que hay una ruptura con nuestra tradición, en el sentido de no tenemos narraciones
contemporáneas que estén vinculadas con el Oye, cristianismo o o sea, algo así. ellos han sabido incorporar a la modernidad sus tradiciones, Sí. nosotros hemos roto, ¿no? En cierta manera, es una Sí, sí. ruptura, Exactamente. pero ellos, junto a Mishima, llevo mucho tiempo queriendo hacer un programa de Mishima, se me cayó mi invitado para hacer el programa hace unos meses, porque yo he leído novelas de Mishima y me encantaron. Pero él es un ejemplo de intentar incorporar, ¿no? Vamos, lo llevó al máximo, lo llevó a las últimas Lo llevó al consecuencias máximo, de claro. interpretar el Bushido, ¿no? Ese camino hacia su vida. Es así, ¿no? O sea, no me estoy confundiendo. O sea, nosotros rompemos en Occidente con la tradición y ellos la incorporan, ¿no? Japón podría ser un ejemplo de Una continuidad. armonía entre lo tradicional y lo hiper novedoso. Mm, exactamente. Pero el caso de Mishima es que es un ejemplo, además, ideal, perfecto, porque él vivía, incluso viendo que, precisamente viendo que su sociedad, según su crítica, se estaba desmoronando con la llegada de la modernidad occidental. Él vivía y seguía, y seguía la mentalidad de la tradicional japonesa. Vivía y moría Sí. por ello. Y de hecho mucha gente lo ha llamado el último samurái, porque es de hecho el último samurái. O sea, el último hombre que se hace un Sí, harakiri, sí. que deja una obra literaria impresionante y que a su vez también hay cierto mestizaje con ciertas nociones occidentales, sobre todo con la cultura greco-romana, que la admiraba mucho, con la literatura occidental, con esa veneración al Sí, sí, cuerpo. a Eso en culturismo. cambio no es algo muy oriental, No. pero en Mishima está presente esa adoración del cuerpo. De hecho, cuando él dice, no, yo no quiero ser un artista, yo quiero ser una obra de arte. O sea, quiero que mi cuerpo sea la obra de arte. Sí, sí. Eso es verdad que no es muy... No solo No. no es mentalidad muy japonesa, pero tampoco lo es oriental. Para nada. Sí, bueno, el Pero culturismo, ¿no? sí Esa que... obsesión con la saeta de San Sebastián, el culturismo, la Claro, musculación, son más bien lo que tú dices, ¿no? Creo que romanos, más que japonés. sí, pero ves, él pudo convivir con esa aparente contradicción, pues como lo que mencionábamos antes, ¿no? De uno puede ser perfectamente, seguir el sendero del Tao y seguir creyendo en Cristo, o ser ateo, o si quiere creer en Satán, también es perfectamente factible, no hay ningún problema, porque no hay esta dicotomía de Sí, sí, sí. valores, no hay una posición en que esto es lo que te conduce el bien y al otro el mal. En verdad, son dos cosas que se retroalimentan y que nosotros, por convención, por constructo, hemos decidido denominar de tal forma. Entonces, en ese caso, pues se permite un mestizaje no solo cultural, sino de un aparato hermenéutico interpretativo mucho más amplio, como decíamos antes. Genial. Bueno, llevamos casi una hora, se me ha pasado volado. Estaría varias horas más hablando con vosotros. Estoy aquí ensimismado, estoy absorto. La verdad me está encantando las charlas. Lanzaron las dos últimas preguntas. En Occidente, que aquí, pues eso, lo que comentamos, Lipovetsky hablaba de ese gran supermercado de creencias y religiones. ¿Cómo hemos interpretado en Occidente todas las filosofías orientales? Tao, el hinduismo, el budismo, ¿no? O sea, ¿cuáles en vuestra opinión han sido nuestros mayores errores? ¿No? Porque entre verlo como algo exótico que no hay que verlo acríticamente, a rechazarlo, ¿no? Desde una posición de superioridad moral, o a integrarlo en todo tipo de, bueno, pilates, yoga no sé qué, ¿no? Totalmente alejado de la espiritualidad. En vuestra opinión, ¿cómo hemos en Occidente no hemos relacionado con estas filosofías? Yo creo que es un poco lo que mencionas en el sentido de hay dos posiciones. Hay aquellos que lo idealizan, que lo exotizan, que lo ven como algo aparentemente inalcanzable, que nunca vamos a comprender desde la cultura. Aquí tenemos una visión un poco historicista o esencialista de la cultura, ¿no? De la cultura como el patrón que nos mueve. Y por otro lado, hay otra faceta que es de prejuicio, en el sentido de considerar, bueno, es que eso al fin y al cabo es mera superstición, es mera mitología, cuando en verdad la Biblia en sí también la podemos considerar como un montón de recopilación de mitos que nos intentan guiar en nuestro día a día. Entonces, claro, esta dicotomía entre la aceptación idealizadora que conduce a hacer unas mezclas y unas nociones que no tienen nada que ver, y por otro lado el rechazo absoluto, el no querer aprender, que es una de las peores cosas que podemos tener.
Entonces, yo creo que habría que posicionarse en una actitud más intermedia, en el sentido de, bueno, tú estás expectante, estar abierto a conocer, pero tampoco a idealizar. Yo que sé, pensamos mucho con el fenómeno a lo mejor otaku Sí. en Japón, ¿no? Hay una idealización constante a través del anime y el manga de la sociedad japonesa que tampoco está bien, o las hippies del yoga, ¿no? Sí, Hay una el New Age, idealización de ¿no? la Que te cultura. mezclan el yin y el Sí, sí, yang, con las exactamente. constelaciones, con el horóscopo, y te hace una Y mezcolanza. claro, pero eso viene, o sea, en el caso del hinduismo, esa mezcla tan rara viene en parte por Aleister Ah, Crowley, que fue un hombre que en un momento dado, bueno, se dedicó al ocultismo, ¿no? Viajó hasta Sri Lanka y allí cogió textos tanto hindúes como budistas, los integró y a día de hoy el hinduismo en España y en Europa es una mezcla entre cristales, chakras, horóscopos, y es como, son cosas que, de hecho, los hindúes sí que tienen ujú, horóscopos y tienen sus signos zodiacales, pero claro, es que tienen otro mm. calendario. Tú puedes perfectamente creer en el horóscopo, creer en los signos zodiacales, pero al menos rígete El original, por el ¿no? calendario lunar de los indios, no por el grecolatino, no sé, eso es como que mezclan cosas que bueno, a ver, que en realidad se van a aceptar porque tanto hinduismo como budismo como taoísmo son muy aperturistas y tampoco van a estar juzgando al resto de Ujú. la gente, pero son como mezclas muy New Age, muy Mm. de nueva era, ¿no? De un poco muy superficiales, que tampoco se meten a comprender realmente las cosas. De hecho, esto lo estuvimos hablando en Twitter con el Hmm, tema del siglo XIX. Claro, esto sí. se dio mucho en el siglo XIX porque había como los europeos se sentían un poco como que habían perdido el horizonte. O sea, el cristianismo dejó Mm. de cobrar vigencia, por lo que sea. El discurso racional aristotomista también. El ilustrado nos llevó a la Revolución Sí. Francesa. Todo un caos. Entonces dijeron, bueno, vamos a mirar hacia Ajá. Oriente. Hmm, Y miraron con buena intención, pero es verdad que las cosas que nos llegaron todavía perduran hoy, esta mentalidad del siglo Mm. XIX. Como que cogían lo que les faltaba del cristianismo, ciertas nociones como la Mm. salvación o la redención incluso, intentaron restregar eso en el caso de las cosmovisiones orientales hmm, y mucho con el tema del ocultismo, Sí. lo mezclaron también con la comunicación del más allá, con hmm, esto de la bola de Ujú. cristal, el oráculo, incluso es un poco más griego. Ujú. Entonces hicieron un mestizaje que en principio tenía buena intención y que a lo hmm, mejor a nivel de acercamiento es perfectamente Ujú. factible, pero en sus últimas consecuencias llega a desviar un poco más al que quiere meterse más en este mundo desde una perspectiva un poco más Sí, sí. filosófica o ontológica o lo que sea, o incluso religiosa. hmm. Entonces, claro, desde estas perspectivas hay una pérdida de horizonte. Claro, como los europeos habían perdido el horizonte, lo que nos trajeron fue el horizonte Mm. perdido un poco que no se veía bien, bastante Ujú. oscuro. Entonces yo creo que eso ha perdurado hasta el día de hoy y es lo que tenemos a día de hoy con todas estas posiciones de autoayuda, ¿no? Sí, Como sí, sí. mencionaba un poco de Mr. Wonderful, como se dice vulgarmente, ¿no? Se escriben un montón de libros de, el sacerdote, el Exacto, monje exacto. que vendió su Ferrari, Sí. que no tiene Sí, nada que pero que al ver. final es puramente funcionar al sistema establecido, que me hace gracia, ¿no? O sea, el monje urbano y resulta que es un tío que Claro, está exactamente. trabajando 14 horas, pero medita cada 5 minutos para poder trabajar más. Entonces, bueno, que al final es como una incorporación, ¿no? Una Sí. adaptación en función del interés de ese momento, ¿no? ¿Y en qué medida en los años 60? Pues yo estoy releyendo el libro de la filosofía del underground de Luis Racionero, que tiene ya un montón de años, y él, claro, él mete romanticismo, el siglo XIX, Mm, Carlos Castaneda, bueno, que es interesante también, y mete un montón de taoísmo, el budismo, el hinduismo, a Hermann Hesse, a Nietzsche, bueno, total, Dostoyevsky. Y entonces, claro, yo me imagino en qué medida en los años 60, o sea, aparte de lo que comentabas, mayo del siglo XIX,
también nos ha influido, ¿no? Porque Aleister Crowley, que también tengo ganas de hacer un programa de él, ahí también lo dejo, hay muchos programas pendientes, aparecía en una portada de un disco de los Beatles. Ya que al final, ¿qué medida ese New Age, esos años 60, todavía perduran? Esa interpretación que se hizo, un poco esa reverdía del mundo occidental, pero un poco ahora me rebelo, pero eso, como decía Houellebecq en una de sus novelas, pero luego me vuelvo liberal, pero luego me rebelo otra vez. No. ¿En qué medida los años 60 también han ejercido influencia en nosotros o en nuestra interpretación? Mucho. Sobre todo, no sé en el taoísmo, pero en el caso del hinduismo muchísimo. Porque en ese momento de rebeldía todos los estadounidenses y todos los europeos viajaban a la India buscando esta guía espiritual, ¿no? Y de ahí salieron gurús que, bueno, que se pueden coger un poquito con pinzas, y que a día de hoy sus libros se reeditan como churros y que la gente los lee y se piensan que eso es el hinduismo, como por ejemplo Osho. Y Osho no es Hay una serie muy buena de Osho que... no es precisamente, digamos, lo más fiable para introducirte en el hinduismo, porque al final Osho lo que hizo fue un negocio. Aunque suene, bueno, no es que suene contradictorio, es que para la gente de Occidente, pues muchos se piensan, o no sé si a día de hoy lo pensarán, pero en aquella época que todos eran, pues eso, gurús de almas limpias que no buscaban el rédito económico, y es como, vas a ir a un país donde, pues, desgraciadamente hay mucha pobreza, y pues hay gente que es muy avispada y perspicaz y que va a sacar de tu ingenuidad, pues, negocio. Y hay muchos casos de gurús que se han hecho muy famosos en Europa y en Occidente durante los años 60, que en realidad son simplemente marketing. Es simplemente, pues eso, sacar dinero. Hay un libro además de Narayam, que es un escritor indio, que habla justamente de estos movimientos, que se llama el guía, que hace hincapié en un hombre que hace un negocio siendo un supuesto gurú, y no es un gurú, un hombre que se las da de gurú, y la gente por ingenua pues se lo cree y ya está. Claro, pero el problema es que en verdad sigue siendo una actitud que no es nada taoísta, en el sentido de tener esta visión como sesgada respecto a Occidente, porque uno puede ser perfectamente taoísta, budista, y por eso no reniega de su legado cultural. Aunque lo someta a crítica, también tiene que someter a crítica aquello que recibe. Entonces esto al fin y al cabo participa de una perspectiva sesgada de la realidad, que uno quiera nutrirse, un iniciado, por así decirlo, en las perspectivas orientales, no quiere decir que tenga que haber un rechazo. De hecho lo puede compaginar, como hemos dicho antes, perfectamente. En el caso a lo mejor del taoísmo, esto que mencionas de los fenómenos de gurús y demás, sí que es verdad que no ha estado muy presente. En ese sentido, agradezco que se haya marginado un poco al taoísmo. Hay algún manual así un poco de autoayuda también, pero que en principio no sufre esta dolencia, a lo mejor precisamente por lo abstracto que resultaría esa generación de los 60 adaptar el Tao Te Ching a la vida diaria. Entonces, por suerte no se llegó a ese punto. Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos recomendaseis libros para adentrarnos en estas filosofías, en estas religiones, en estas cosmovisiones, que así de modo introductorio que vosotros consideréis que son esenciales para tener en la biblioteca de quien se quiera adentrar realmente en esta filosofía y no en esos libros que comentabas un poco de taoísmo para los negocios o yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Pues en el caso del taoísmo, ya lo hablé en una ocasión, recomendaba yo personalmente dos itinerarios. Dos itinerarios, ambos ceñidos a los textos originales, sin manuales, aunque bueno, comentaré alguno que sí que creo que es bastante bueno. Puede uno, el camino introductorio, fácil,
que es leerse el Tao Te Ching en cualquier versión, hasta la que tienes tú de DAF, de Alianza, aunque recomiendo sobre todo la de Kairos, que es la de Iñaki Preciado Tea, que es un gran conocedor del taoísmo y del budismo tibetano. Después, leerse un segundo libro que fue Alianza tiene una edición del Zhuangzi recogida, en el que coge diferentes fragmentos por el profesor, ¿cómo se llamaba? Gabriel... no me acuerdo el nombre, pero que es muy importante, que es un sinólogo de renombre. O bien el segundo itinerario, que es un poco más extenso en el sentido de partir de lo mismo, leerte el Tao Te Ching, leerte el libro del maestro de Zhuangzi, y después pasar al libro de la perfecta vacuidad de Liezhi, y ahí en verdad vas a tener todo. A lo mejor es más arduo de cara a introducirse, pero a la larga, con su lectura, una lectura pausada, lenta, tranquila, puedes llegar a esas nociones. Y luego también, otro que recomiendo mucho es precisamente de Luis Racionero, de Estética Taoísta, para todo el que le interese esta aplicación del arte, en el caso de la poesía, de la pintura, en el caso que hablamos de la poesía de la dinastía Tang, como con Li Bai o Wang Wei. Yo creo que este libro de textos de estética taoísta de Luis Racionero va a introducir no solo a la aplicación estética del taoísmo en las artes, sino también te habla de ciertas nociones ya doctrinales en la introducción y en los diferentes tratados que él va traduciendo. Entonces yo creo que de cara al taoísmo creo que es ideal. Bueno, yo en el caso del hinduismo, si simplemente es un acercamiento introductorio, sin tampoco entrar en nociones filosóficas y demás, yo creo que el mejor libro sería uno que tiene Enrique Gayut Miranguano, que se llama La India Mágica y Real, que yo me lo cogí en su momento y cuando empecé a leerlo ya tenía un recorrido en el hinduismo y me pareció pues muy, muy bueno para una introducción. Te habla de todo, te habla de la perspectiva, por ejemplo, religiosa y devocional de los bailes, del canto, te habla de las bases del hinduismo, ¿no? De lo que se denomina el Artha, el Kama, el Moksha, el Dharma, todas estas cosas. Entonces, para algo introductorio yo creo que ese libro está muy bien. Luego, si ya lo que se busca es profundizar realmente en la filosofía hindú y en lo que es realmente el hinduismo, que no lo he dicho, pero es Sanatana Dharma, realmente cómo se llama, pues el Bhagavad Gita, ¿no? Que es típico, que ahora todo el mundo en Twitter se está leyendo el Bhagavad Gita. Yo me lo leí hace 2 semanas. Y hace 2 semanas, colgué un vídeo y me gustó. Tuve que leer las notas al pie porque, claro, había muchas cosas. A ver, se puede leer sin notas al pie. Yo soy muy fan de las notas al pie porque luego para hacer vídeos me ayudan mucho para contextualizarme, pero es verdad que es muy llevadero. Y bueno, y eso, y los Upanishad, que hay una edición que se puede conseguir de segunda mano en círculo de lectores, ¿sí? Que ahí vienen, creo que son 5, pero los básicos de cualquier hinduista, de cualquier persona que siga el hinduismo, son 13, y hace poco Juan Arnau sacó una traducción completa del sánscrito, así que bueno, pues si a alguien le interesa también lo puede leer de ahí. En el caso del sufismo, pues Ibn Arabi, básico, es muy necesario para entender un poco desde una perspectiva, digamos, más teórica y más metafísica lo que es toda la teoría sufí. Entonces, pues, no sé, tienes en Arca de la Sabiduría los engranajes de la sabiduría, también tienes un análisis comparativo de justamente sufismo y taoísmo de Tosiko y Tosiko Isutsu el japonés. Y bueno, Rumi también es, tanto su poesía, toda su poesía, y tengo ahí pendiente El lenguaje de los pájaros también, que es un libro persa muy, muy relevante dentro del sufismo.
Y luego, pues, literatura. O sea, yo recomiendo, si no se quiere entrar en el grueso y en estudiar metafísica o todo lo que implica la filosofía oriental, literatura, que con literatura te vas a enterar de muchísimas cosas, tanto de sufismo como de hinduismo como de budismo. Además, eso es muy bueno en relación a lo que Sí. decíamos de la práctica, ¿no? Claro. La filosofía oriental se ve muchísimo más en su literatura, Sí. ya sea literatura india, china, japonesa, incluso coreana. Ahí vas a acceder a muchas nociones, que es lo que comentábamos antes, que no pasaba tanto aquí con el tema de la ruptura de la tradición. Genial, pues fantástico, ya 1:15, ya no os molesto más, ya os libero ya esta tarde. No sabéis cómo agradezco se me ha pasado volado. La verdad es que estaría más tiempo, porque me encantan estos temas, pero además controláis tanto y que he estado aquí, pues vamos, totalmente absorto, se me ha pasado volado. Y pues agradeceros mucho que hayáis presentado, que hayáis cogido mi invitación para iluminarnos sobre toda esa filosofía oriental. Ha sido una conversación súper interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para concluir, a todos los que habéis visto este vídeo, siempre lo digo, un like al vídeo para que, bueno, esa deidad, esa nueva divinidad, ese falso ídolo o ese aciago de miurgo llamado algoritmo, como queráis llamarlo, nos bendiga con un buen posicionamiento y vayamos empujando el canal un poquito en esta senda que tenemos trazada de divulgación de estos temas, a mi entender, muy interesante. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.